Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Y empiezo a grabar. Voy a cerrar mi cámara para no jalar demasiada energía en mi computadora. Bien, habíamos dejado unos ejercicios para empezar la sesión. Yo lo que les propongo es que esos ejercicios me los envíen a mi correo, cosa que yo hago una calificación individual y ahora podemos seguir nada más con las actividades que corresponden a hoy día. Entonces, ¿les parece? Vamos a hacer eso. Sí, está bien, doctor. Sí. Hoy día corresponde trabajar un tema que es más cualitativo, que no es necesariamente con uso de números, que es la vigilancia en salud pública, ¿no? Es el MOPS 4, que también tiene su contraparte en el Bonita, ¿no? En la primera parte, que es bastante conceptual, ¿no? ¿Qué cosa es la vigilancia en salud pública? Hace una referencia y una diferenciación entre lo que es la vigilancia, lo que es el monitoreo y lo que es la investigación. ¿Cierto? Empezando por algunos hitos de por qué se necesita hacer una vigilancia. Inicialmente, una vigilancia, como su nombre le indica estar atento a problemas de salud, ¿no? Los principales hitos figuran en el MOPS, y entre estos hitos están la mayoría relacionados al control de enfermedades transmisibles, ¿no? Que en esa vigilancia apenas se detectaba problemas que podían generar un brote, es decir, que haya varios casos relacionados epidemiológicamente en un lugar determinado. Cuando hay así varios casos, pues llamamos brote, ¿no? Que podría ser la primera manifestación de una epidemia. Entonces, la vigilancia permitía, en todo caso, en la población, detectar a tiempo cualquier probabilidad de brote y a las personas que estaban enfermas se les sometía a un aislamiento, ¿no? Cabe mencionar que para entonces cuarentena era lo mismo que aislamiento.
Ahora sabemos que no es así. ¿Alguien podría establecer cuál es la diferencia entre aislamiento y cuarentena? ¿Quién de ustedes? Doctor. ¿Sí? Sí, el aislamiento era la apartación física de una persona, ¿no? De tanto sea individual, y la cuarentena era en su conjunto, ¿no? Toda una población. ¿Ya quién conversó? ¿Quién dijo primero eso? Yo, Yo, ya, Joel. Úrsula. Doctor, buenas noches. La cuarentena se podría entender que es generalmente para un grupo de personas, ¿no? Que, digamos, no presenta una sintomatología, y el aislamiento se podría entender para alguien que ya tiene una enfermedad confirmada. Ya. Fátima, ¿con cuál de las dos estas versiones estás de acuerdo? ¿O tienes alguna otra? Buenas noches, doctor. Con la segunda. Ya. Eva Luz. Doctor, una consulta. Sí. Aislamiento no es cuando ya las personas tienen la enfermedad, y cuarentena es cuando aún no tienen la enfermedad. Bueno, es parecido, ¿no? Ahora se ha diferenciado porque cuando habla ahí del siglo XIV, de que llegaban a los puertos, porque es por supuesto que más que en el siglo XIV no se van a ustedes imaginar aviones jet viajando de un sitio a otro, ¿no? O era con un transporte terrestre que era muy dificultoso y sobre todo de continente a continente. Entonces la vía marítima era la más usada. Entonces al llegar a un puerto, un barco que exhibía una bandera blanca, ¿no? Era señal de que había enfermos en ese barco. Y entonces en las autoridades de la ciudad donde estaba el puerto, planteaban de que por 40 días ese barco podía estar cerca de la orilla, cerca del puerto, pero nadie podía desembarcar, dejando la posibilidad de que las personas que estaban enfermas en ese barco que llegaba, obviamente ahí en ese siglo XIV no se encontraban ni microscopio, agentes teológicos, ni por supuesto tampoco antibióticos ni vacunas, ¿no? En el siglo XIV, lo único que se esperaba que en el barco los que tenían que sanarse se sanaran y los que tenían que morir, morían. Entonces, pero al cabo de 40 días era más que suficiente como para que eso ocurriera. Y solo después de entonces, tanto los tripulantes y sus pasajeros podían descender al puerto, como la gente podía ir al barco si fuera necesario, ¿no? Entonces, pero como he señalado, en ese momento, cuarentena era el momento de que un barco llegaba, se establecían 40 días para que no hubiera contacto físico entre las personas del barco con gente contagiada, con gente enferma y la gente sana del puerto, ¿no? Ahora, obviamente, ya se conoce que, al menos en epidemiología, cuando una persona es diagnosticada de una enfermedad, ¿no? Ya tiene la enfermedad,
clínicamente, por laboratorio, epidemiológicamente, o sea, con distintos criterios se dice que una persona está enferma. Entonces a esa persona se le separa del resto de la familia, de los amigos, del trabajo, ¿no? Se le aísla. Entonces el aislamiento es la separación física del enfermo con relación a todos los demás, ¿no? Y sus contactos, los que han tenido alguna relación en la fecha en la que estaba incubando la enfermedad, probablemente, como digo, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus familiares, ellos eran sometidos a cuarentena. Ellos son sometidos a cuarentena, es decir, son gente con contacto del enfermo y que es observada por si hiciera la enfermedad, ¿no? Entonces, si hace la enfermedad, se le aísla ya a ese enfermo, se pasa a ser aislado. Pero si estando en cuarentena, sana pero siendo contacto, no llega a tener ningún signo de enfermedad durante el periodo de incubación máximo que tiene la enfermedad en cuestión, entonces ya puede deambular tranquilamente, ¿no? Eso es lo que ha pasado con el COVID. Entonces, una persona en una casa, por ejemplo, se detecta COVID, ¿no? Ya la prueba molecular o la prueba antígena, cualquiera de las dos, que es la prueba rápida, se diagnostica COVID, bueno, esa persona se aísla, la aíslan. Que hay dos tipos de aislamiento en el COVID, ¿no? Un aislamiento es domiciliario y el otro es institucional, más monitorizado por personal de salud. Y sus contactos, aquellos que han tenido relación y que en algún momento podrían hacer la enfermedad, a ellos también se les separa del resto de la población, y ese hecho se llama cuarentena, ¿no? Entonces, para ir diferenciando. Pero en todo caso, esos hitos históricos que nos plantean ahí, ese por ejemplo, ¿no? También otro en el siglo XVII, ¿no? Sobre las epidemias que han habido en Europa, ¿no? Y bueno, y cómo se empezó a contar los enfermos, cómo se empezó a contar a los muertos, ya que, como digo, en ese momento era un poco difícil, salvo la cuarentena, ¿no? Difícil hacer algún nivel de actividad preventiva o terapéutica. Entonces, la actividad consistía básicamente en contar enfermos y contar muertos, ¿no? Pero a propósito de la vigilancia, pues porque justamente la vigilancia consiste en estar atento a lo que ocurre en la población. Y si hay un caso sospechoso de una enfermedad, sobre todo una enfermedad que es prioritaria, entonces a esa persona hay que observarla, ¿no? Para ver si ha contagiado a otras personas y eso ha dado lugar a un brote que es pequeño o a una epidemia si es que ya se propagó, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese fue otro hito interesante, el momento en el cual surge la información en salud, contando a los fallecidos y a los enfermos, ¿no? Y así, en el siglo XVIII, un hito importante también, esos antecedentes son claves para poder entender la vigilancia actual, es la actividad de Johann Peter Frank, ¿no? Johann Peter Frank tenía la idea de que, bueno, que el Estado es el garante de la salud de la población, es el principal responsable por velar por la salud de la población, ¿no? Eso creo que en algún momento lo hemos conversado cuando vimos salud pública, en contraposición a Rousseau, que tenía una idea liberal
de que cada uno cuidaba su propia salud, ¿no? Que el Estado no debía meterse, porque cada uno es libre, es autónomo, independiente y capaz de velar por su propia salud. Es bastante individualista, por supuesto, liberal, ¿no? Pero Johann Peter Frank planteaba una acción desde el Estado, con la higiene médica, con la higiene sanitaria. Crea la policía médica, y la policía médica, que son los técnicos vestidos de policías que entraban a las casas para vigilar la higiene de los alimentos, la higiene de la casa, la higiene personal, ¿no? El uso de mosquiteros, etcétera, ¿no? O sea, era una policía médica, porque tenía la misión de velar por la higiene pública, ¿no? La higiene pública, que fue la precursora de la salud pública. Pero entonces, en esa visión contrapuesta, cada uno vela por su salud o el Estado garantiza la salud. Johann Peter Frank se queda con la opción de que el Estado tiene que dar políticas y también dar los instrumentos como para que se garantice la salud de la población, ¿no? Y así hay otros, no me voy a detener demasiado, pero esos son los antecedentes de la vigilancia, porque justamente a propósito de que la policía médica entraba a las casas, era una manera de ir vigilando no solamente el cumplimiento de las normas de higiene, sino también de captar a los posibles casos sospechosos de algunas enfermedades, ¿no? Bueno, esto es un poco, no sé si sobre esta parte de los hitos históricos, si ustedes quisieran hacer tener alguna pregunta o algo adicional que quisieran ampliar. Eva Luz. ¿Sí? No, parece que fue. Sí. Dime. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, disculpe. Más que todo es algo curioso con respecto a la exposición y aislar a una persona enferma. Es con respecto a las creencias que, bueno, en algunas familias pasa que si el niño en épocas cuando son pequeños tienen paperas o sarampión, en vez de aislarlo, los exponía a sus otros familiares que eran niños también, para que de una vez pasen la enfermedad y no tengan que volver a exponerse a posterior enfermedad. No estoy hablando más que todo de estas enfermedades eruptivas. En ese caso, ¿qué es lo que probablemente estuvo bien, estuvo mal en esa época? Bueno, es lo que yo recuerdo, porque a mí y a mi hermano y a mí nos dio paperas. También me recuerdo algo parecido con el sarampión, bueno, que es lo que yo escuchaba, pero no sé por qué estas creencias en las familias de colocar a todos los niños juntos, en vez de aislar solamente a uno, los ponían a todos juntos para que de una vez tengan la enfermedad, ¿no? Pero te estás refiriendo primero a una situación más moderna. Sí. ¿No? Es de la época más actual, es del siglo XX, siglo XXI, ¿no? Y es probablemente te está refiriendo sobre todo a las enfermedades eruptivas, de las cuales no son graves, ¿no es cierto? En el caso de la viruela no hubiera pasado así, por ejemplo, ¿no? Siendo eruptiva. Pero a pesar de eso, actualmente ya tenemos vacuna contra sarampión, a pesar de que no es tan, como usted comenta, no son tan complejas, no es como la viruela, ¿no? En esa época exponías a tu hijo, a todos los niños de la familia, a que si uno tenía sarampión, que todos se contagien, porque antes tampoco había vacunas. Actualmente sí hay vacunas para la sarampión. Ajá. Pero aún así, se presumía de que, sobre todo la rubiola, y un poco menos el sarampión, no eran enfermedades que usualmente vayan a matar, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que podría proceder así. Los padres, con un afán de protección, bueno, de una vez que le dé, que haga su inmunidad, no pensando en inmunidad, pero que haga sus defensas, y que después
sabiendo que esas mismas enfermedades, la parotiditis, el sarampión, etcétera, son obviamente más severas en los jóvenes, en los adultos y en los adultos mayores, entonces mejor pues que le dé la enfermedad, ¿no? Aún pensando que no es una enfermedad grave. Claro, Entonces, doctor, pero en este caso ha sido una decisión de la misma población, o es que en algún momento salió por parte de la salud pública, por parte de personal de salud, que pase esto, porque en esa época tal vez no habían vacunas o no estaban al alcance de una población como nosotros, ¿no? No sé. no, obviamente a la salud pública no creo que le haya interesado en ninguna época decir que todo el mundo se contagie y que se enferme. ¿No es cierto? Si la base de la salud pública es la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, creo que en ningún momento hubiera previsto, bueno, contágiese a todos para que cese, como hizo Trump en Estados Unidos o como ha hecho Bolsonaro en Brasil con el COVID, ¿no? Y yo, bueno, mejor que se contagien todo el mundo de una vez y así acaba la epidemia. Como dicen, el efecto rebaño. Obviamente eso no viene de la salud pública. Claro, pero a pesar de eso, ese tema ha sido muy popular entre las familias, ¿no? Sí, de las familias. Por eso, culturalmente hay muchas cosas. Así como las familias culturalmente, incluso ahora que hay vacunas, no quieren vacunar ni a los niños ni a los adultos en el caso del COVID, ¿no? Entonces, culturalmente pueden ocurrir ese tipo de fenómenos. O que se contagien porque es una enfermedad leve y de una vez que le dé, no lo vacuno teniendo vacunas y otras maneras, otras manifestaciones de la manera de pensar de mucha gente, ¿no? Pero que de ahí a que haya sido una estrategia de la salud pública, no, obviamente eso no, ¿no? Okay, gracias, doctor. Bueno, esa es impresión. En todo caso, llegamos a la definición, y esto es bien importante, porque la vigilancia supone una actividad previa, ¿no? La actividad previa a la vigilancia es un diagnóstico de salud de la población. Lo primero que debería hacerse en una población, un país, una región, una localidad, es conocer cuáles son los principales eventos en salud, eventos en general, ¿no? Pero más particularmente, qué problemas de salud son los más frecuentes, que son prevalentes en esa población, para hacer una priorización, porque tantos problemas de salud existen, agudos, crónicos, accidentes, perinatales, etcétera. Hay muchos tipos de problemas, pero ¿cuáles de ellos son lo que el sistema de salud va a enfrentar activamente? O sea, va a decir que estos problemas son los prioritarios y que necesitamos conocer permanentemente cuál es su estado de salud, cuál es su estado de ese problema. Por ejemplo, si una región llega a determinar que la peste bubónica es un problema de salud serio, como pasa en el norte, por ejemplo, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, parte de Tumbes. Entonces, ahí la peste está, ¿no? Entonces, de repente, en el conjunto del país, la peste pasa a ser un problema no prioritario, pero en la región norte o en la macrorregión norte, la peste puede ser un problema serio, ¿no? Como la rabia o la enfermedad de Chagas son problemas en el sur, o como la hepatitis B y la fiebre amarilla son problemas en el centro del Perú, ¿no? O como el dengue, la malaria, el Zika, chikungunya, son problemas en la selva del Perú, ¿no? Entonces, estoy poniendo un ejemplo de un
un problema endémico en la región norte, macrorregión norte. Entonces, si una región dice, la peste es un problema, ¿no?, la prioriza porque tiene una incidencia elevada, su prevalencia también es elevada, la mortalidad puede ser elevada, ¿no? Entonces, la prioriza dentro de sus problemas. Igual que, por ejemplo, puede ser el embarazo adolescente, puede ser la anemia, la tuberculosis, etcétera. Entonces, de todos los problemas que tiene una región, estoy poniendo, por ejemplo, Cajamarca, ya, entonces, ya, prioriza 10 o 12 problemas a los cuales le va a prestar especial atención, ¿no? Porque mediante los indicadores se llega a establecer que son problemas de salud pública, o muy frecuentes, o muy graves, ¿no?, o que están con una tendencia a aumentar. Entonces, lo prioriza. Eso es previo a la vigilancia. Porque estando dentro de las enfermedades o problemas prioritarios, ahí entra a tallar la vigilancia. Porque lo que va a hacer la vigilancia es estar atento, el sistema de salud y la propia población van a estar atentos a lo que pasa, en particular en esos problemas que han sido priorizados en el diagnóstico de salud, que se hace generalmente con un ASIS, ¿no?, con un análisis de situación de salud. Se hace la priorización y a esos problemas priorizados se les hace vigilancia a través del tiempo para ver su tendencia. Porque si esos son problemas priorizados, entonces hay que hacer intervenciones. Los recursos deben ir a intervenciones sobre esos problemas priorizados. Y la vigilancia nos ayuda a ver si es que esas intervenciones están dando o no resultados, están teniendo el efecto, el impacto para disminuir su incidencia y su mortalidad. Entonces, eso es en todo caso la vigilancia. Pero como digo, usualmente suele ser el segundo momento después de un diagnóstico previo, ¿no? De ahí que en la parte de conceptos señale que en términos prácticos, la vigilancia se entiende como la observación sistemática y continuada de la frecuencia, distribución y determinantes de los eventos de salud y su tendencia en la población. Pero por supuesto, como todos los eventos de salud no pueden ser vigilados, en todo caso, quizá le faltó esta definición señalar que es la vigilancia de los eventos priorizados, ¿no? Todo sistema de vigilancia, nos dice, debe estar amparado por un marco legal propio, bueno, para cada ámbito, ¿no? Una nación, para una región, etcétera, ¿no? Ahora, la vigilancia no solamente permite ver cuál es la tendencia de los problemas que han sido priorizados. La vigilancia nos ayuda a ver si no surgen otros nuevos problemas, ¿no? Para eso se necesita una observación sistemática, o sea, ordenada y continuada, quiere decir que permanentemente, que son las dos grandes características de la vigilancia. Tiene un orden la vigilancia, no se vigila como cada uno quiere. Hay protocolos para hacer vigilancia, ¿no? Y esos protocolos obviamente dependen del tipo de problema que se quiere vigilar, pero es ordenado, es sistemático. Y la otra característica es permanente, es continua. No hay sábados, domingos ni feriados, todo el tiempo hay que estar vigilando. Como repito, de los problemas priorizados o de nuevos eventos que pueden aparecer, como fue el COVID, como es ahora la viruela del mono, ¿no? Entonces, si no hubiera vigilancia, no sabríamos que la tendencia del COVID en este momento, después de 4 olas, su tendencia es a la endemicidad, o sea, ya se va a volver endémica en el Perú y vamos a tener siempre, con algunas variaciones
¿no? Algunas mutaciones probablemente, pero siempre vamos a convivir con el COVID, así como estamos conviviendo con la influenza, ¿no? Y en el caso de la viruela del mono, tampoco hubiéramos sabido si es que no hubiera una vigilancia, esta vez internacional, que nos señala que es un problema de salud pública que ha ido creciendo en otras partes del mundo y que ha llegado al Perú. Como la vigilancia nos está diciendo en este momento que hay que estar muy alertas por un posible brote de poliomielitis en el Perú, porque lo tenemos en Brasil. Dadas las bajas coberturas, por el bajo nivel de apoyo al sistema de salud y educativo que ha dado Bolsonaro a Brasil, donde menos del 50% de niños tienen vacuna contra la polio, ya hay un brote de polio, ¿no? Y eso puede trasladarse a los países vecinos. ¿Por qué es posible saber eso? Por la vigilancia, ¿no? Una vigilancia que implica no solo la información nacional, sino la vigilancia implica una observación internacional de lo que está pasando en otras partes del mundo y que por ahora que hay las puertas abiertas por todos los puertos, aeropuertos, terrapuertos, puertos marítimos, etcétera, la gran cantidad de llegada de otras personas al Perú puede hacer que vengan otro tipo de problemas, ¿no? ¿Está más o menos alguna pregunta hasta acá con relación al concepto y características de la vigilancia? No. No, claro. Bueno, recuerden ustedes que el razonamiento y el método epidemiológico se basaba en 4 pasos, en 4 momentos, ¿no es cierto? El primer momento era la observación de la realidad. Eso es el diagnóstico, ¿no? Que es previo a esto. El segundo momento es la medición, ¿no? Y es justamente por eso es que dice que el concepto de vigilancia se basa en la medición, porque la medición significa estar midiendo incidencia, prevalencia, mortalidad, letalidad, etcétera, de manera sistemática y continua, o sea, en base a los indicadores para ver su tendencia. Eso, el uso de los indicadores es muy importante en la vigilancia. Y luego el tercer momento es la comparación. La comparación, en este caso, con momentos anteriores. ¿Cómo estamos ahora y cómo estábamos antes? El problema X que estamos vigilando tiene mayor incidencia, igual incidencia o ha disminuido su incidencia producto de las intervenciones en salud pública, ¿no? Entonces es el tercer momento. Y recuerden que el cuarto momento es la toma de decisiones, ¿no? Que significa que si comparando llegamos a detectar que no hemos detenido un problema de salud que sigue creciendo o al menos se ha mantenido y no hemos tenido resultados en las medidas de prevención y de control, entonces es momento de evaluar y hacer cambios, ¿no? Entonces siempre la toma de decisiones es eso, es analizar qué pasó y en todo caso hacer los cambios de manera rápida y oportuna para controlar los problemas que pudieran presentarse, ¿no? Entonces, por eso es que aquí está nuevamente la definición. Es el análisis, interpretación y difusión sistemática de datos colectados, generalmente usando métodos que se distinguen por ser prácticos, uniformes y rápidos, más que por su exactitud o totalidad. O sea, se basa en determinados criterios, ¿no? Que tienen que establecerse, ¿no? Que sirven para observar las tendencias en tiempo, lugar y persona,
con lo que puede observarse o anticiparse cambios para realizar las acciones oportunas, incluyendo la investigación y o aplicación de medidas de control, ¿no? Es un poco lo que hemos estado señalando. Con relación al siguiente punto, ¿cuál es la diferencia entre vigilancia, investigación y monitoreo? A ver, ustedes pueden... Se usan indistintamente a veces, pero no es necesariamente igual. Y la otra pregunta que surge de la siguiente parte es, ¿se llama vigilancia epidemiológica? O en todo caso, ¿cómo debería llamarse? ¿Está bien llamarla vigilancia epidemiológica? Bueno, en cualquiera de las dos cosas pueden ustedes participar. Diferencia entre... A ver, Eva. Eva Buenas Patricia. noches. Sí. Hola. Buenas noches. Bueno, yo lo que recuerdo de la lectura que hablaba, incidía lo de vigilancia, o sea, epidemiología debe considerarse como justamente investigación, tiene que hacerse pues más actividades, mientras que la vigilancia es un proceso más de observación y ver descripción de los eventos que se estén dando. Ya. Más opiniones, por favor. Gracias, Eva. Cintia. Buenas noches, doctor. Bueno, sí, la lectura menciona que ha habido como una especie de evolución del término vigilancia y un concepto, por decirlo así, moderno, es vigilancia en salud pública, lo cual denota una visión integral necesaria para la puesta en práctica de la epidemiología en los servicios de salud. Entonces, la vigilancia en salud pública abarca lo que es la visión íntegra y ha evolucionado con respecto al término de vigilancia epidemiológica. Ya. ¿Más opiniones? Les pediría que participen, pues, para poder hacer un mayor diálogo. Bueno, de manera general, se prefiere diferenciar la vigilancia de la investigación, ¿no? Entonces, la vigilancia es, como hemos señalado, es el hecho de estar atento a la situación de salud de la población, ¿no? Para ver lo que está pasando en la población, sus indicadores, la frecuencia, la distribución, los determinantes, ¿no? Estar atento permanentemente y ver su tendencia, los problemas priorizados o nuevos problemas. Cuando hay necesidad de hacer investigación, ¿no? Entonces eso es un adicional. No es parte de la vigilancia, ¿no? O sea, como señala el documento, en todo caso, la vigilancia puede orientar a la investigación y decir... Hay nuevos medios. ¿Hola? ¿Cintia?
decíamos que en todo caso, si es que por la vigilancia nos damos cuenta de que hay algunas nuevas características del problema observado que necesitan conocerlo más, ¿no? Porque están variando de repente algunas de sus características, su distribución, por ejemplo, de lo que no estaba en un sitio, aparece. De lo que no aparecía de repente en adultos, aparece. Es decir, cambia sus características, ¿no? Y es necesario investigar por qué está ocurriendo algunas variaciones, no solamente en su número, sino también en sus características. Esa investigación ya es como otra cosa, ¿no? Eso, entonces está diferenciada la vigilancia de la investigación. La vigilancia llega a decir, esto es lo que está pasando con este problema priorizado. La tuberculosis en el Perú, hemos observado de que su tendencia del año pasado a este año se ha ido reduciendo, en general se ha ido reduciendo, pero a pesar de que se está reduciendo su incidencia de tuberculosis, están aumentando el porcentaje de casos con resistencia, ¿no? O sea, multidrogoresistencia o extremada resistencia, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, lo que nos podría decir la vigilancia. Define su tendencia y lo que está pasando con sus características. Ahora, ¿por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué la tuberculosis está bajando en su incidencia, pero están apareciendo los casos más graves? Entonces eso requiere investigación. Entonces ahí entra a tallar como un elemento separado de la vigilancia, muy ligado a pero es separado, y llega la investigación para ya determinar factores asociados al incremento de casos graves de tuberculosis, ¿no? Entonces, esa es la situación. Antes se consideraba vigilancia epidemiológica a las dos, ¿no? Sí, tanto a la vigilancia como a la investigación. Lo que pasa es que ahora, como la tendencia es a diferenciarlas, entonces ahora se está llamando vigilancia en salud pública a lo que es realmente la observación sistemática y continuada de una situación de salud en la población. Y la investigación epidemiológica orientada al descubrimiento de factores que están asociados con cambios que pueden haber en los problemas de salud. Entonces, como se ha hecho esa diferencia, ya no hay vigilancia epidemiológica, ¿no? Ahora se llama vigilancia en salud pública, porque además a la vigilancia le interesa conocer los indicadores no solamente de salud, incidencia, prevalencia, mortalidad, discapacidad, carga de enfermedad. No le interesa solamente eso a la vigilancia. Obviamente sí le interesa principalmente esto, pero a la vigilancia le interesa también conocer las características demográficas, por ejemplo, de la población. Entonces, estudiar los determinantes sociales, conocer la situación de pobreza, de educación, de saneamiento. Entonces, eso también se vigila. Le interesa el medio ambiente, porque también se vigila el ambiente para ver si hay cambios en el ambiente, la contaminación, el cambio climático. Entonces, la vigilancia no solamente reconoce los indicadores de salud, ¿no?, de morbilidad, de mortalidad, sino también condiciones demográficas, económicos, sociales y ambientales que están relacionados a la salud, ¿no? Y la investigación epidemiológica está más orientada a los factores asociados, tanto protectores como factores de riesgo,
¿no? Que son más específicos. No sé si ya está más o menos claro esto ya, de por qué a la actualidad se ha diferenciado la vigilancia en salud pública de investigación epidemiológica. Ya. Esto también, la vigilancia debe o no incluir el control, ¿no? Y la vigilancia es o no actividad de monitoreo. Sobre esto, sus apreciaciones, lo que ustedes han leído. Sí, Eva Luz. Doctor, como indica bien la lectura, de manera concisa, más que todo la vigilancia trata de tener una contención del problema, o sea, un control de la enfermedad, más no es quien tiene la autoridad para tomar acción, ¿no? Para tomar medidas de cómo controlar intervenciones, de cómo contener el problema en la población. Para esto, según la lectura, es la autoridad sanitaria, ¿no? En nuestro caso, eso por Gracias, un lado. Efectivamente. Recuerden que hemos señalado que el cuarto momento del método epidemiológico es la toma de decisiones. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Se continúa o no se continúa con las medidas de prevención y de control? ¿No? Y esa decisión, así como la acción misma, la operativización de las medidas, ya no le corresponde a la vigilancia tampoco, ¿no? Entonces, ya se está diferenciando. Vigilancia en salud pública, ¿no? Es estar atento a la salud de la población, su tendencia, ¿no? La investigación epidemiológica, los factores asociados a los problemas observados. Y la prevención y el control son las acciones que resultan de la decisión acerca de las mejores medidas a adoptar para disminuir la incidencia de los problemas de salud. Entonces, están separados las funciones, ¿no? Bueno, y el monitoreo. Doctor, indica que es una herramienta de la gerencia en salud. También, ¿no? Lo que hace generalmente el monitoreo es una medición. Claro, es una medición de los procesos y de los resultados, ¿no? O sea, el monitoreo es estar mirando el cumplimiento o no cumplimiento de los procesos que se están dictando para producir algunas acciones de salud pública, ¿no? Entonces, y obedece sobre todo pues a proyectos, ¿no? El monitoreo, si se van cumpliendo los objetivos específicos, ¿no? Entonces, eso tampoco es necesariamente parte de la vigilancia, ¿no? Bueno. No sé si tienen alguna pregunta o alguna observación con relación a los objetivos y usos de la vigilancia en salud pública. Buenas noches, profesor. Una consulta. Sí, Aaron. En la última parte de lo que hemos estado leyendo, antes de empezar objetivos, hace una definición, ¿no?, de vigilancia en salud pública, ¿no? Y al último dice, el concepto de vigilancia en salud pública no incluye la administración de programas de prevención y control. Sí. Y cuando leo los objetivos, menciona evaluar las medidas de prevención y control.
¿En qué se diferenciaría ahí? No me quedó claro eso. A ver. No, obviamente no incluye a las acciones, ni a las decisiones, ni a las acciones de prevención y control. ¿No es cierto? Lo que ocurre es que la epidemiología, en todo caso, o la vigilancia, más bien dicha, la vigilancia, lo que permite es la evaluación. Creo que aquí la palabra está mal utilizada, ¿no? O sea que producto de una vigilancia podemos saber si un problema de salud prioritario en un ámbito determinado ha dado resultados satisfactorios y entonces el problema ha sido controlado, ¿no? El dengue, por ejemplo, ¿ha sido controlado? Aparentemente no, ¿no? El Perú sigue expandiéndose, ya tenemos más de medio país con dengue, ¿no? Antes de lo que estaba circunscrito a algunas partes de la selva y la costa norte, ahora tenemos en todas partes. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Gracias a la vigilancia, porque la vigilancia nos ha dicho que el dengue está aumentando su frecuencia, está aumentando su incidencia, está apareciendo en otros lugares donde antes no había, ¿no? Hay nuevos vectores. El dengue además está ascendiendo a otros lugares por encima del nivel del mar a los que antes no accedía. O sea, está cambiando sus características, ¿no? Eso dice la vigilancia. Quiere decir que sí, eso es lo que está pasando, si está aumentando y está cambiando sus características. Obviamente, quiere decir que primero se necesita investigar más. O sea, la vigilancia le da herramientas a la investigación para decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué de repente hay nuevos factores que están haciendo que el dengue tenga este aumento y se esté propagando más? Entonces ahí tiene que entrar la investigación, ¿no? Pero también la vigilancia, al decir que el dengue se ha propagado a ámbitos mayores de los que tenía antes, entonces significa que las medidas de prevención y control no están dando resultados, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que quien realmente toma las decisiones, quien hace la evaluación final de esto y toma las medidas que correspondan, que probablemente sean nuevas, eso sea aquellos que realizan la vigilancia. No hace probablemente evaluación, pero sí proveen de instrumentos para la toma de decisiones. Entonces, alimenta la investigación, alimenta al gestor para que tome decisiones, para que evalúe primero y tome decisiones. Entonces, creo que ahí, en lugar de poner evaluar las medidas de prevención y control, debía ser que brinda elementos para la toma de decisiones, de modo que se puedan adoptar las medidas de prevención y control que sean más adecuadas, ¿no? Pero obviamente lo han hecho para cortar, lo han puesto de esa manera, porque por lo que acabamos de señalar, la epidemiología no hace la evaluación. Provee de evaluación, provee de instrumentos, provee de herramientas y provee de datos de lo que está pasando, ¿no? Pero es el gestor el que con ese informe técnico hace la evaluación y decide qué cosa es lo que hay que hacer, ¿no? En ese sentido yo creo que tiene razón Aarón. Quizás no está bien considerado ahí. Como claro, yo me quedo más investigar claro. Y controlar las enfermedades, tampoco hacen ellos la investigación. También hemos dicho que la investigación la hacen los investigadores, no los que hacen vigilancia, pero lo han resumido así.
¿Decías? Sí, me quedó claro y ahora sí ya más claro. Sí. Bueno, pero en todo caso, eso es lo que hace la vigilancia. Está atento a los problemas antiguos pero importantes o a nuevos problemas. ¿Ya? Provee herramientas para que se investigue por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo y provee elementos para que los gestores tomen decisiones si es que las medidas no han sido satisfactorias, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, aquí está también qué cosa hay que vigilar, ¿no? ¿Qué cosa se debe vigilar? ¿Cuáles son los eventos que no se refieren solamente a los problemas, ¿no es cierto? A las enfermedades. Recuerden ustedes que este documento es un documento genérico para toda la región de las Américas, que se utiliza básicamente en Centroamérica y Sudamérica. Entonces está hecho con un lenguaje general, pero nosotros somos los que tenemos que decidir en el Perú qué cosa es lo que hay que vigilar en el Perú, ¿no? Sobre la base de esto general. Entonces, lo que nos señala es que, en general, ¿qué cosa se vigila? Y dice que son cuatro elementos o 4 cosas grandes que se vigilan. Enfermedades, ¿ya? Enfermedades. Y estas enfermedades pueden ser enfermedades agudas o enfermedades crónicas. Agudas como la malaria, como el propio dengue, como la enfermedad diarreica, la neumonía en los niños, como el propio COVID también, influenza, ¿no? Y también enfermedades crónicas, ¿no? Enfermedades como la diabetes, como los problemas cardiovasculares, como el cáncer, tuberculosis, VIH, SIDA, problemas de salud mental, ¿no? Entonces, todo eso entra dentro de enfermedades. ¿Cuáles de esas son las que nosotros debemos vigilar? Eso lo decide el Perú, ¿no? O sea, cada país define y además existe la opción de que cada región además particularice para su región en algunas enfermedades más. Un segundo grupo son los síndromes, ¿no? No sé si tienen ejemplo de síndromes que se vigilan. Por favor, participen, especialmente aquellos que hasta el momento han tenido pocas opciones de dar su opinión. Juan Carlos, por ejemplo. Sí, quiero, Levaluz, que primero participen los colegas que no han... Estoy llamando a Juan Carlos. Doctor, buenas noches. ¿Qué síndromes conoces que se pueden estar vigilando? ¿Síndromes geriátricos o síndromes asociados a la salud mental, dicen, doctor? No necesariamente. José Luis Quirós. José Luis. ¿No está José Luis? ¿Qué problema? Porque si es que alguien yo llamo y no está, pues le pongo falta.
Entonces José Luis no está. Mayra. Hola, Mayra. Bueno, tampoco está Mayra. Denise. Sí, doctor, buenas noches. ¿Puede ser el síndrome de Ura último casi? ¿Fue el de Guillain-Barré? Ya. Perfecto. Sí. Gracias. Gracias, Denise. Sí. Mayra, ¿qué pasó? Tengo problemas con el audio, creo, profesor. Ya, bueno, pero ahora... Sí. ¿Qué otro síndrome conoces? Ah, ya, puede ser, a ver, de lo que es la fiebre amarilla, doctor. Pero ya le estás poniendo nombre y apellido, ya no es un síndrome. Sería síndrome febril. Síndrome febril en todo caso, ¿no? A ver, Eva Patricia. Buenas, podría ser, por ejemplo, notificables acá en nuestro país son el SOBASMA, ¿no? Los síndromes obstructivo bronquial agudo y asma en niños. Sí, pero eso no se vigila. Eva Luz Rodríguez. Los síndromes respiratorios agudos, doctor. Así como síndrome puede ser, ¿ya? Pero, miren, está el síndrome febril eruptivo. Síndrome febril eruptivo que puede ser rubiola, puede ser sarampión, puede ser dengue. ¿Ya? En cualquiera de esos casos hay fiebre y erupción. Entonces, síndrome febril eruptivo. ¿No es cierto? Es síndrome febril hemorrágico. Dengue. ¿No es cierto? O sea, síndromes que condensan a varias enfermedades que producen, bueno, en este caso, fiebre y hemorragia. Que hay distintos virus que producen eso. ¿No? Desde la leptospirosis y otros virus, ¿no? Entonces, distintos tipos de síndromes pueden ser vigilados. Tercero, factores de riesgo. Fátima. Doctor. ¿Algún factor de riesgo que conoces que se está vigilando en el Perú? Factor de riesgo. Puede ser en el COVID, doctor. El factor de riesgo en el COVID. No, pero estás diciendo COVID, sería vigilancia de COVID. ¿Aaron? Sí, doctor. En mi caso, en la red de Huarochirí, con el área de epidemiología, bueno, estamos viendo lo que es la depresión mayor, esquizofrenia y conducta suicida. Esos tres. Doctor, ¿podría ser en enfermedades no transmisibles como por ejemplo
un factor de riesgo los hipertensos. La hipertensión sí, aunque en sí mismo ya es una entidad, ¿no? Es un problema, pero sí es un factor de riesgo. El tabaquismo, consumo de drogas. La obesidad, doctor. El consumo de Sobrepeso y obesidad. alta en grasa. ¿Ya? Entonces, eso que es ahora tan frecuente en nuestra población y que cada uno de ellos puede producir más de un problema. Entonces, tenemos enfermedades, síndromes, factores de riesgo y otros eventos. A ver, algún ejemplo de otros eventos que en el Perú se están siendo vigilados. ¿Maday? Doctor, otros eventos como de repente problemas mentales o violencia familiar. Ya, violencia familiar, sí. Accidentes de tránsito, también. Mayra. Lo que es, doctor, ahorita es la agresión sexual. Bueno, pero eso es violencia también. ¿No? Los ESAVI. ESAVI, ¿no es cierto? Ustedes manejan el término ESAVI, ¿sí? Sí. Sí, son ¿Quién no sabe lo que es un ESAVI? Yo, doctor. ¿Qué? Ya. A ver, ¿quién me ayuda diciendo qué cosa es un ESAVI? Son los eventos adversos que se pueden ocasionar por el uso de, por ejemplo, las vacunas, un medicamento que no lo prevés, ¿no? Pero puede ocurrir y eso hay que notificarlo. A ver, Fátima, para completar. Sí, de acuerdo a sus siglas, es un evento supuestamente atribuido a la vacuna, el cual requiere una vigilancia, ¿no? Claro, los ESAVI son No se sabe todavía. algunos hechos que ocurren alrededor de una vacunación. Por ejemplo, un niño lo vacunan hoy día, ¿ya? Y en la noche le da fiebre, ¿no es cierto? Puede ocurrir que le dé fiebre, ya, eso es normal. Porque a veces por la vacuna le puede dar fiebre, ya. Está un poco irritable, ya. Pero al día siguiente le da una convulsión. Entonces la pregunta es, ¿la vacuna le produjo la convulsión? Entonces, ese evento que está asociado con la vacunación, ¿no es cierto?, se llama ESAVI, que no necesariamente es la causa, porque puede haber convulsionado por cualquier otra razón, no necesariamente por la vacuna. Pero como está tan relacionado, un día le ponen vacuna y al día siguiente convulsiona, ya. Entonces eso requiere una investigación, ¿no? Eso, aparte de la investigación, también se vigila cuántos eventos de ese tipo están asociados con alguna vacunación. Entonces se sabe es eventos supuestamente asociados a la vacunación e inmunización, ¿no? Eso no se sabe. Entonces se vigila accidentes, se vigila ESAVI, se vigila también mortalidad materna, se vigila mortalidad infantil, ¿no? Entonces son otros eventos que no son enfermedades, ni son síndromes, ni factores de riesgo, son otros eventos, pero que interesan, ¿no? Accidentes de tránsito, ESAVIs, mortalidad materna, etcétera, que interesa conocer cómo va evolucionando a través del tiempo, porque son problemas priorizados. Entonces, eso está determinado a nivel internacional por un código
es el Reglamento Sanitario Internacional, ¿no? En ese reglamento internacional hay una clasificación de eventos que hay que vigilar en todos los países, ¿no? Como señala ahí, la viruela, si hubiera viruela humana, bueno, eso es un problema serio. Ahora tenemos viruela del mono, pero por eso es que está siendo vigilada a nivel internacional. Ahí donde hay un caso, en el Perú hubiera un caso de viruela del mono, y a eso tenemos que notificarlo a todos los países. Aquí hay un caso de viruela del mono. Poliomielitis, lo que está pasando en Brasil. Brasil dice, aquí tenemos un caso de poliomielitis. Ya. Entonces, eso se observa, se vigila a nivel internacional. Influenza humana por nuevos serotipos, el SARS, y ahora probablemente el COVID pase a ser quizás un motivo de vigilancia internacional, ¿no? Como ha sido. Entonces, claro que esto está escrito antes del COVID. Pero en todo caso, el Reglamento Sanitario Internacional nos dice qué eventos, además de los nacionales, hay que comunicarlos cuando ocurren en el país, ¿no? La fiebre amarilla también, por ejemplo. La fiebre amarilla. Si hubiera fiebre amarilla, si hubiera al cólera también a nivel internacional. Entonces, fiebre amarilla, cólera, influenza por nuevos tipos, SARS, viruela, poliomielitis. Eso se hace una vigilancia a nivel internacional. Además de los eventos, enfermedades, síndromes, factores de riesgo y otros eventos que son vigilados a nivel nacional, ¿no? Esta parte, para ir terminando, porque, bueno, vamos a respetar los horarios, menos mal que hasta ahora sigo con el internet. Hay varias etapas para la vigilancia. Hemos dicho que la vigilancia es una observación que hace el sistema de salud, ¿no? Es una vigilancia que tiene dos características, ¿no? Que es ordenada, o sea, sistemática, y que es continua, es permanente, ¿no? Entonces, como es ordenada, sistemática, tiene etapas. La primera etapa es la recolección de datos. Lo que hace el sistema de salud es que cada lugar, que cada establecimiento de salud que hace vigilancia se llama unidad notificante. En este momento casi todos los establecimientos de salud son unidades notificantes. Casi todos son del Ministerio de Salud, pero deberían ser, y está aumentando bastante, las unidades notificantes de salud y también del sistema privado, ¿no? Para que cualquier servicio de salud que tenga un caso sospechoso de una enfermedad que está siendo vigilada, lo pueda comunicar. Esa comunicación se llama notificación. Entonces, la unidad notificante es el servicio de salud, que tiene por lo menos un personal capacitado que sabe hacer los registros y que es el que encargado de, a través de la jefatura del servicio, comunicarlo a las autoridades de salud. Si es un centro de salud, lo tiene que comunicar a la red
la red lo comunicará a la DIVIS, ¿no? Y así llega hasta el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, pero toda la vigilancia está en todos los servicios de salud. Cada servicio es una unidad notificante, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las unidades notificantes? Notifican, es decir, comunican a las autoridades superiores de salud de que existe un caso de uno de los eventos que están siendo vigilados, un caso sospechoso, ¿no? Eso es lo que es la notificación, es eso. Entonces, para poder hacer esa notificación, lo que hace el notificador, el personal capacitado de la red, de la unidad notificante, lo que hace es tomar los datos básicos de esa persona que es considerada un caso sospechoso. Caso sospechoso generalmente es solamente clínicamente, ¿no? O sea, si por ejemplo para el COVID llegara a un establecimiento una persona con fiebre, dolor de garganta, ¿no? Y que ha perdido un poco el olfato, es un caso sospechoso de COVID mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, mientras se hace el examen de laboratorio, la prueba rápida, la prueba molecular, etcétera, ya yo lo voy captando, lo voy notificando, es decir, lo registro, aviso a la autoridad y lo aíslo, ¿no? Porque es sospechoso. Si es negativo, ya pasa normal, ¿no? Pero si fuera positivo, yo ya hice todo lo necesario. Lo capté, registré sus datos y lo notifiqué, es decir, avisé a la autoridad y lo aislé. Esas son las actividades que normalmente se hacen en la unidad notificante. Por supuesto que para eso hay protocolos, ¿no? Dependiendo de cada evento de salud, hay un protocolo de qué datos son los básicos, son los mínimos, son los más importantes, porque no se va a hacer toda una historia clínica de un montón de datos. No. Ni quién fue su abuelita, no. Simplemente, de repente, nombre y apellidos, dónde vive, ¿no? Si tiene o no tiene examen de laboratorio, ¿no? Y en todo caso, ¿cuál es la enfermedad? Que tiene, cada enfermedad tiene un código. Cada problema, cada evento tiene un código. En el formato está el código, así que fácil, simplemente se llena eso. Y eso se eleva, de una vez se notifica a la autoridad, ¿no? Por supuesto, en el protocolo también dice qué cosa es un caso sospechoso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Para que no sea cada uno de un servicio de salud el que a su propio criterio considere que es un caso. Si lo dejáramos tan libremente, los criterios que tiene un servicio pueden ser diferentes a otros. Así que por eso es que se uniformizan los criterios. Dice, un caso sospechoso de tuberculosis es una persona, ¿no? De cualquier edad que tiene tos por 2 semanas o más. Ya, es un caso sospechoso de tuberculosis. Finalmente, puede que no sea tuberculosis, pero es sospechoso mientras no se demuestre lo contrario, tos crónica, tos más de 2 semanas. Un caso sospechoso de dengue es un caso sospechoso de COVID es ¿no? Entonces, en base a esos protocolos, se toman los datos, se registran esos datos, se notifica y si fuera una enfermedad transmisible, se aísla, ¿no? Por supuesto hay que tomar también la muestra de laboratorio cuando es posible hacerlo, ¿no? Todo eso es la recolección de datos. Todo eso es importante, la recolección de datos. Con esos datos viene la siguiente etapa, que es el análisis de esos datos. Para poder hacer el análisis de la información,
Entonces ya se empiezan a construir algunos indicadores, ¿no? Porque ya se empiezan a consolidar los datos, ¿no? Y para poder ir viendo si ese caso que es sospechoso es el único caso o hay más casos. De repente ayer había otro caso y hoy en la mañana hubo otro caso, y entonces y son en el mismo sitio, en el mismo barrio, o son de diferentes, y ya viese el análisis, qué está pasando, ¿no? Con estos casos que están habiendo. Y ya empieza aquí la necesidad de una investigación. Como hemos visto, ya la investigación es ya diferente de la vigilancia, pero aquí probablemente el equipo de salud saldrá al campo para ver si hay contactos, si hay otros enfermos, etcétera, si hay más casos sospechosos. Muchas veces la propia población es la que da la alarma y dice, en este barrio hay varios enfermos que tienen este problema. A veces es la propia población la que nos da la alerta. Y hay que ir al campo a verificar. A veces sí y a veces no. A veces es verdad y a veces no. Pero siempre hay que investigar cuando existe una alerta por parte de la población. No se puede decir que ellos están notificando, la población no notifica. La población nos está dando una alerta, lo que le llamamos un dato. Simplemente es un dato, un rumor de que hay un problema. Entonces, eso es el análisis de la información. Ir viendo qué está pasando con ese caso con relación a otros probables, e ir consolidando, se hace gráficos, se hace tablas para ver la tendencia, etcétera, etcétera. Eso es lo que se hace. La tercera etapa es la interpretación de la información. Entonces ya esos cuadros, esas tablas y esa investigación adicional que ha habido, que nos está dando más información, con todo eso ya interpretamos lo que realmente está ocurriendo. Y entonces con esa interpretación se toman decisiones. No se espera la venia de la autoridad de salud. No se pide permiso para actuar. O sea, si yo ya tengo alguna información de que algo está ocurriendo, porque sobre los datos que yo he podido conseguir con la investigación adicional de contactos o de trabajo comunitario, de más historias clínicas, etcétera, he podido tener una mayor idea del problema. Ya cuando interpreto de que está ocurriendo un brote, está ocurriendo alguna situación que amerita una intervención, y yo tengo que intervenir como servicio de salud. Eso ya no lo hace la persona capacitada de vigilancia, él solo notificó, ¿no? Entonces ahí el jefe de servicio, probablemente en coordinación con el jefe de la red, toma las medidas del caso y pide instrucciones adicionales. Sí, por supuesto que puede pedir instrucciones adicionales al Ministerio de Salud, si es una región, al director de la región, etcétera, pero ya empieza a actuar. Y con todo lo que se ha hecho, se consolida la información y se difunde, es decir, se hace un informe de los datos que han habido, el análisis que se logró, lo que se ha hecho después de la interpretación y la evaluación de las medidas. ¿Se controló el brote? ¿No se controló el brote? Ese caso murió, ese caso lo derivaron, ese caso sospechoso pasó a ser un caso confirmado porque el laboratorio fue positivo, hubo contacto, se les aisló, ya, eso pasa a un informe. Y eso se llama, esa es la difusión de la información. Entonces, eso es en resumen
todo lo que implica la vigilancia, ¿no? Bueno, creo que eso sería básicamente para el tema de la vigilancia, ¿no? Vigilancia, observación, sistemática y continua de eventos de salud priorizados o nuevos eventos que ocurren en la población. Se estudian enfermedades, síndromes, factores de riesgo y otros eventos. Implican una serie de actividades que empiezan por la captación, la notificación y estos 4 momentos que hemos señalado que terminan en un informe de lo que se realizó. ¿Alguien había pedido la palabra? Sí, yo. Eva Patricia. Sí. ¿Va a ser la parte de tipos de vigilancia, profesor? Ah, de acuerdo, tiene razón. Eso es muy importante. No entiendo. Eso es muy importante, gracias. Hay 3 tipos de vigilancia. La vigilancia pasiva es cuando nosotros estamos en un establecimiento y nos llega un caso sospechoso, ¿no? Por ejemplo, estamos atendiendo y nos llega un caso, en el caso del COVID nos llega una persona que tiene síntomas de COVID. Vamos a ponerlo así de manera general, síntomas de COVID. Pero nos ha llegado, nosotros no lo hemos buscado. Eso se llama vigilancia pasiva, ¿no? Entonces, nos llegó a nosotros, ¿no? Por tanto, tomamos sus datos, lo registramos, lo captamos, lo registramos, notificamos que es un caso sospechoso, tomamos muestra para confirmar, lo aislamos, buscamos a sus contactos, ¿no? Y empezamos a hacer acciones, ¿no? Y vemos más casos investigando en la población, por si hubiera más casos. Pero eso es después. Lo real es que nos ha llegado de la comunidad, nos llegó un caso o más casos. Es activa cuando nosotros buscamos casos. O sea, puede ser, por ejemplo, que, como he señalado, vayamos a la población, a la comunidad, a ver si hay más casos. Eso es vigilancia activa. En el barrio donde hemos localizado una persona con sospecha de tener COVID, bueno, a él lo aislamos, vamos a la comunidad y a sus contactos los ponemos en cuarentena. Pero además vigilamos en cuadras para ver si hay más, hacemos como un cerco epidemiológico y empezamos a ver el estado vacunal de la gente y si tienen más gente síntomas. Como nosotros lo vamos activamente, es vigilancia activa. No nos ha llegado, sino que nosotros buscamos. O también en las historias, ¿no? Hoy nos llega un caso sospechoso de COVID. Bueno, buscamos ayer. ¿Ha habido también? Y hace 2 días también. Entonces, activamente estamos buscando más casos en las historias, que también es otra manera de buscar activamente que se nos ha podido pasar y alguien ha puesto infección respiratoria aguda, lo que podía haber sido un caso de COVID. Entonces buscamos activamente más casos. Y la tercera forma es la vigilancia centinela. La vigilancia centinela es una vigilancia especializada. Por ejemplo, ¿dónde podemos vigilar la tendencia de los accidentes de tránsito? ¿En los centros de salud? Difícil, ¿no? Difícil que los accidentados vayan al centro de salud.
irán a hospitales, ¿no? Donde haya traumatólogos, cuidados intensivos, ¿no? Sala de operaciones, neurocirujanos. Entonces, si queremos hacer vigilancia de accidente de tránsito, vigilamos en los hospitales grandes, que es a donde van a parar los accidentados, ¿no es cierto? Por ejemplo, 2 de Mayo, Loaiza, Carrión, Hipólito Unanue, Cayetano, Sergio Bernales, son los más grandes. Pero también si hay Revaliati, ¿no? Almenara, si son asegurados, los accidentados van a ir ahí, o en las clínicas que tengan especialidades. Entonces, eso es una vigilancia especializada. El cáncer, ¿dónde se puede vigilar? ¿Qué dicen? En los hospitales, doctor. En neoplásicas, para empezar. Neoplásicas, claro. En neoplásicas y en algunos hospitales grandes también que tengan unidades oncológicas, ¿no? Es decir, donde puedan atender pacientes, donde hay quimioterapias, donde hay oncólogos. Revaliati tiene, Almenara tiene, algunas clínicas también. Algunos hospitales regionales tienen unidades oncológicas, ¿no? En Piura hay, en Arequipa hay, en Huancayo hay. Entonces, son regiones que tienen unidades oncológicas. Entonces, el cáncer no se vigila incluso en todos los hospitales, sino aquellos que tienen unidades oncológicas. ¿Dónde se podrá vigilar malformaciones congénitas en el nacimiento? En los hospitales donde haya que tenga materno fetal también, ¿no? Que haya claro, pues. Maternidad, San Bartolomé y los hospitales grandes, ¿no? Entonces, o sea, a eso me refiero. Pero también el documento nos dice que hay una especie de una forma especial de vigilancia centinela, que es la vigilancia comunitaria, ¿no? Que ya habíamos señalado anteriormente de que la propia población también conoce muchas veces los agentes comunitarios de salud, o la propia población sabe que algo raro está pasando en la población, hay algunos casos de una enfermedad, ¿no? Y entonces, o algún problema, y entonces ellos también forman parte de esta vigilancia especializada comunitaria, ¿no? A mi juicio yo no lo pondría ahí, ¿no? Pero bueno, el documento lo menciona, y son esas 3 formas o tipos de vigilancia. No sé si algo más se me ha pasado. Bueno, hay normas, etcétera, ¿no? Esto también es bien interesante, ¿no? La cantidad de personas que se notifican son una minucia, son una cantidad. ¿Por qué? Porque se van perdiendo en el camino, no todos se notifican. Sí, por eso dice que hay subnotificación, porque no todos llegan, y los que llegan no todos son notificados, ¿no? Y al final de toda una red, por ejemplo, de la población, hay personas sin síntomas y con síntomas. Mucha gente es asintomática y tiene una enfermedad, una infección al menos. Ya, los que tienen síntomas, algunos no se van a quejar, pero otros sí se quejan. De los que se quejan, una cantidad de gente no busca atención, porque tiene que trabajar, no tiene plata para ir, pierde el tiempo, etc. Otro menor porcentaje busca atención. De los que buscan atención, solamente una parte le van a hacer diagnóstico. De los que ya hacen diagnóstico, solamente una parte se va a confirmar. Y de los que se confirman, solamente unos pocos van a notificarse.
Ya, por eso es que hay pérdidas en la vigilancia, ¿no? Ya, muchos casos realmente no se notifican. Bien, eso sería con relación a la vigilancia en salud pública, ¿no? Les reitero el pedido de que me hagan llegar, por favor, no sé si todos a Joel y Joel me lo envía a mí, o si no, independientemente me hacen llegar sus ejercicios de medidas de asociación, y yo les hago la próxima una retroalimentación muy ligera de los errores más comunes. Permítame que pase lista a algunas personas que no las he visto. Yesmith Cano está. Doctor, buenas noches, presente. Ah, sí estabas. Lo que no has hablado. Glenis está, ¿no? Sí, buenas noches, doctor. Enrique Hernández. Sí, ya no lo vi. Angie Oncebay. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. Karen Porras. Betsy Rosadio. Gerardo Tena. Listo, ya, los demás los tengo presentes. Doctor, disculpe, la tarea se lo enviamos captura de foto por Word. Yo usualmente lo desarrollo en mi cuaderno, ¿no? Tómale una foto y me la pasas. ¿Ustedes tienen mi correo? Sí, tenemos. ¿Hasta qué hora tenemos para enviarle, doctor? ¿Cómo? ¿Hasta qué hora tenemos para enviarle? ¿A mí también me lo enviamos? No, no es ahorita. Mañana puede ser, pues. Ah, ya. Hasta mañana en la noche, cosa que mañana en la noche le doy una mirada y le respondo, pues. Prefieren que lo revisemos juntos la próxima semana. Pues sí, la verdad que sí, el ejercicio mejor, doctor. Creo que mejor. Ya. Sí, doctor. Está un poquito no me envíen, pero sí resuélvanlo porque yo voy a preguntar. Ya, doctor. ¿Cómo resuelve el primero? ¿Cómo resuelve el segundo? ¿Cómo resuelve ya? Listo. Sale. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Listo. Entonces, mañana también les estoy enviando la literatura para la siguiente sesión. Miren que fácil, estamos ya. La próxima es la sexta ya, de 8 sesiones. Estamos terminando. Bien, nos encontramos entonces. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.